¿Qué es esto? Una bacteria. Ya, ok. Puede ser una bacteria. No, ahorita vamos a poner el ejemplo con una bacteria, pero también podría ser un hongo, podría ser un virus, podría ser cualquier patógeno, cualquier agente infeccioso, ¿ya? Entonces, levanten la mano los que tengan la respuesta. ¿Qué se necesita para que se produzca infección? Levanten la mano que sabe. Nadie sabe nada. Ingrese. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Junior. ¿Ah? Junior. Junior. Esa es la respuesta. Ingrese al organismo. Lo más importante es que la bacteria ingrese al organismo. Entonces, para que ingrese al organismo, vamos a dibujar acá a la primera barrera de defensa. ¿Cuál es la primera barrera de defensa? Levanten la mano. La piel y las mucosas. ¿Ok? La piel y las mucosas necesariamente tienen que. Para que ingrese tiene que atravesar la piel y las mucosas. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera debe haber una solución de continuidad, ¿no? Para que ingrese la bacteria. Entonces, a esta ya no la vamos a ver acá, sino la vamos a ver ahí. ¿Ok? ¿Se ha producido una infección? ¿Sí o no? Levanten la mano y respondan. ¿Se ha producido una infección? ¿Sí o no? ¿Quién dijo sí? Por acá escuché. Ya no dice. Sí. ¿Por qué se ha producido una infección? Ha atravesado la piel. Un partido de fútbol. ¿Ya? Un partido de fútbol. Entonces, estamos jugando, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Michael está en el otro equipo. Es un blanquiazul, ¿no? Entonces, ya saben de qué equipo soy yo. Entonces yo agarro, veo a Michael y dice, no pasa Michael, lo pasa la pelota. Entonces he decidido que pasa la pelota, pero no Michael. Entonces, como se dice, pasa Michael, agarro, vengo y pongo mi pie por encima, así, porque ahora se de esta manera, así con los toperoles y ¡crack! Le parto la pierna a Michael. ¿Ya? Heridas. Ya no es una pierna, sino es una flor. ¿Ya? Entonces, ¿entraron gérmenes? Muy probablemente. ¿Se produjo infección? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. ¿Cómo te llamas? Junior. Solo Junior dice que no. No. ¿Cómo te llamas tú? Lucas. Solo ellos tres dicen que no. ¿Quiénes dicen que sí se produce infección? Bueno, el Valerie decía que tenía que ingresar a la gente. Y los demás, ¿no saben qué opinan? Como siempre digo, los médicos, ustedes van a ser médicos, tienen que tener una opinión. O es sí o es no. Pero no sean tibios y opinen. ¿Ya? Ok. ¿Sí o no? Creo que tiene que haber una proliferación microbiológica para que se produzca. Tiene que haber una proliferación microbiológica para esa infección. O sea, entra la bacteria y se reproduce. Claro, todavía solamente la constitución de una bacteria no se podría considerar infección. ¿Por qué? Por esa condición de la proliferación. Tiene que proliferar. Ya. Prolifera, ¿se produce infección, sí o no? Depende de hasta dónde Tú llegue. estás moviendo la cabeza, ¿sí o no? ¿Estás seguro? Se forma un fibril y no se produce infección. Entonces, tu teoría, ¿cómo te llamas? La teoría de Michael no ha sido comprobada porque se forma un biofilm y no ha habido infección. Entonces, ¿qué se necesita?
está el sistema inmunológico? ¿Eh? El sistema inmunológico. ¿Qué tiene que ser el sistema inmunológico? Que se activan las... O sea, ¿tú crees que entró y el sistema inmunológico agarró, no hizo nada? No, Sí hizo. No, pero no es eso. Proliferó, ¿qué más tiene que ver? ¿Cómo te llamas? Omar. ¿Cómo? Omar. Omar. Debe ser el sistema inmune mediante los mecanismos de patogenicidad y Está metiéndole. ¿Qué tiene que ver? la patogenicidad de ¿Qué cosa es patogenicidad? Más claro, sé más claro. Con palabras sencillas. Cuando dices patogenicidad siento que me estás metiendo letra ahí. Siento palabreo y no me gusta. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué cosa? Periodo de incubación o tiempo. No. No. Tiene que haber daño. Daño. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Ian. Tiene que haber daño. Si no hay daño, entonces no hay infección. Queda inerte. Puede proliferar, pero no hay daño. Va a haber una interacción antígeno en tu cuerpo de todas maneras. Pero el daño, tiene que haber daño. Si no hay daño, entonces no hay infección. ¿Ok? Ok, entonces eso es lo primero que hay que tener. ¿Ok? Bueno, yendo un poco más atrás. Entonces entró la bacteria. ¿Quién lo va a recibir ahí adentro? ¿Quién lo recibe? Los anticuerpos, No. los linfocitos. No. ¿Ah? No. La defensa del primer. Levanten la mano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Eime. Eime. Macrófago. Tiene que haber un macrófago. Macrófagos. ¿Ya? Lo detiene. ¿Qué cosa hace? Levanten la mano. ¿Qué? No. ¿Qué más? Libera. No. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ailín, ¿cómo lo reconoces? ¿Qué pasa cuando te para el tono? DNI. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando hay un macrófago? ¿Qué hace el macrófago? Patrón de reconocimiento. Identifica si es parte del propio organismo. ¿Cómo lo hace? Complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo? El complejo mayor de Dilo más fuerte. Complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. ¿No? Oye, Zambito, tu DNI. Oye, tu complejo mayor de histocompatibilidad. No, jefe. Tu DNI. No lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Por ahí lo dijeron. Este está inactivo. Se pasa a activar. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? ¿Qué le hace? Se lo fagocita. Y una vez que se lo fagocita, más o menos lo va a destruir, ¿no? Y cuando lo destruye, va a pasar esto. Por acá, ¿no? Lo va a cortar en pedacitos
¿Qué se llama eso? ¿Cómo? ¿Antígeno qué? Antígeno. Presentación de antígeno. Acá se produce la presentación de antígeno. ¿Y a quién se lo presenta? Levanten la mano. ¿A quién? Al linfocito. ¿Qué es linfocito? A ver. Acá tenemos un linfocito. ¿Qué linfocito es este? A ver, ¿B o T? ¿Cuál de los dos? ¿Quiénes votan por B? Levanten la mano. Uno. ¿Quiénes votan por T? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganó por mayoría que será T. Ya, T. ¿Activo o inactivo? Inactivo, o sea, está negativo. Presentan el antígeno y se forma un linfocito T. ¿Activo o inactivo? Activo. Este es activo. Entonces, porque ya reconoció a todas estas cosas, ¿no? Lo reconoció. ¿Qué pasa con el T? ¿Qué hace? Levante la mano el que sabe. No. ¿Cómo es? ¿Representa? ¿Presenta? No, pues ya presentaron acá, ya la presentación de antígeno se produjo acá. Ahí está la presentación. Cuando se presenta el antígeno se activa el T negativo, pasa a ser un T positivo. Ya se activó, está T activado. ¿Qué es lo que hace el T activado? Estamos en circulación en estos momentos. ¿Qué hace el T activado? ¿Ah? ¿Lo reconoce? ¿Lo guarda en la memoria? No. No, ¿Llama más células? tampoco. Uno más, ¿ya? Levanten la mano los que han visto la Guerra de las Galaxias. ¿Ah? ¿Quién es Boba Fett? ¿Ha visto la Guerra de las Galaxias, sí o no? ¿Usted para qué levanta la mano? ¿Quién ha visto la Guerra de las Galaxias? ¿Quién es Boba Fett? ¿Ah? Un caza recompensa. ¿Qué? Un caza recompensa. ¿Y qué cosas hacen con Boba Fett? ¿Qué hacen con Boba Fett? ¿Ah? ¿Cómo se producen los soldados? ¿Qué cosa? Se clona. Acá está Boba Fett. Se clona. Dicen, en términos biológicos, se multiplica por mitosis, pero se clona. Entonces vamos a tener varios T activos, varios igualitos, ¿no? Acá son la diferencia, ¿ya? Eso es porque hay proliferación clonal, ¿ya? Es la guerra de los clones. Por eso la guerra de las galaxias, estamos en el capítulo de la guerra de los clones. Los que no han visto la guerra de las galaxias, piña. Ese es su problema, no es el mío. ¿No? Se produce la guerra de los clones, se clona. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener con cada uno de ellos? Vamos a ver el primero. Este de acá, ¿ya? Que se clonó aquí. ¿Ya? Entonces, ahí sí vamos a tener por aquí a otro linfocito. ¿Qué linfocito es este? Si no es el T, es el B. ¿Qué otro? ¿Es activo o inactivo? Inactivo. Entonces, agarra, lo activa y se produce un B activo
¿Y qué cosa hace el B activo? Produce, ¿tiene anticuerpos? ¿Cómo te llamas? Berenice. Como dice Berenice, este va a producir anticuerpos. ¿Anticuerpos de qué tipo? IgG, IgG, pero estos tienen la característica que son innatos, ¿ya? Son anticuerpos locales innatos, o sea, anticuerpos de mala calidad. No son malos, son anticuerpos. No son tan específicos, pero son innatos, ¿ya? Eso es lo primero que pasa, ¿ya? Ok. Este otro se va ¿a dónde? Se va al cuartel. Este de acá se va al... Acá estamos en ganglio regional o nódulo linfático, lo que sea, ¿no? ¿Ya? Este viene para acá. ¿Y qué va a hacer acá? ¿Qué va a hacer? Va a encontrar a otros linfocitos T que se van a activar, van a poner más T activos y se van a producir varias clonas. Una clona de linfocitos T de memoria, otra clona de linfocitos T que van a estar, esta clona van a estar quietos o quiescentes, ¿ya? Otra clona de linfocitos T. Estos de acá, estos linfocitos T que se van a producir acá, estos están de memoria, estos están quiescentes. Estos de acá van a hacer una situación. Van a volver. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ir por acá. Van a volver por acá. Vamos a apuntarlo por acá, ¿ya? Vamos a volver a ver. Nuevamente van a regresar a la circulación. Pero estos son linfocitos T que vienen. Ya no son estos que son circulantes. Son linfocitos T regionales, de los ganglios regionales que han venido hasta acá, han regresado a la circulación, y acá en la circulación van a encontrarse nuevamente con algunas células que ya conocemos. Vamos a encontrar a una célula B, ¿activa o inactiva? ¿Activa o inactiva? Inactiva. Entonces, va a pasar a ser activa. Una vez que se vuelve activa, esta va a formar un plasmacito, va a ser una célula plasmática, y este va a producir anticuerpos. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de anticuerpos? IG, G, IG, A, G, E. ¿Ya? ¿Qué tipo de inmunidad es esta? Si esta es innata, ¿esta qué cosa es? Adaptativa. Adaptativa, ¿no? Adaptativa. ¿Ya? Que tiene sus características especiales. O sea, estas son pistolas. Estas son metralletas. ¿Ya? ¿No? Estas son bombas. Estos son misiles. ¿Ya? ¿Ok? Estas activan el complemento, sí, pero estos activan el complemento por vía alterna, de todas las maneras. Son israelitas. Las hacen todas, y todas las hacen bien. ¿Ya? Eso es así. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen ahí. Bueno, aquí otra activa. Vamos a ponerlo por este lado. ¿Qué color es tu color? CD8 está inactivo también y se va a activar y se va a producir células T citotóxicas. ¿Ya? Y
y asesinas naturales también. ¿Ya? ¿Qué tienen capacidad? Tienen capacidad no solamente de fagocitar, sino también tienen capacidad de opsonizar, no, perdón, o sea, son estimuladas por opsoninas, ¿no? Entonces, tienen esa capacidad, entonces son altamente específicas. Entonces, eso es lo que va a suceder en el sistema inmune. ¿Ya? Básicamente, ese es el concepto claro de lo que viene a ser el sistema inmune. Entonces, cómo se activa la inmunidad adaptativa. Frente a todas las infecciones, con algunas de con sus variantes, ¿no? Si es un virus, cómo se va a comportar, si es una bacteria, si es un hongo, cómo se comporta, y ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vamos viendo cómo va desarrollándose las cosas poco a poco. Pero eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Si ustedes entienden esta parte, el resto va a ser mucho más fácil de entender. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Quieres preguntar algo? No, estás asustada. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros hoy día es sobre generalidades sobre respuesta inmune frente a las infecciones. ¿Ya? El objetivo es de que identifiquen y establezcan los principios básicos de la respuesta inmune frente a virus, bacterias, hongos y parásitos. El sistema inmunitario consta de un amplio grupo de sustancias y células que interactúan para controlar la infección. Los fagocitos actúan sobre virus, bacterias, hongos, parásitos de pequeño tamaño para destruir. Los parásitos de gran tamaño podrían ser destruidos por la acción de sustancias tóxicas lideradas por los virus y no. Aquí, esa es la historia. Después de 15 años que enseño de microbiología y infectología y todas las biologías, hoy día alguien me dio una respuesta que no esperaba. ¿Saben qué cosa me dijo? Te supo contar el cuento del elefante y las hormiguitas. Pero con todo, y dije, ¡wow! Sí, le puse 20 notas, por cierto. Que me cuente el cuento del elefante me emocionó casi hasta las lágrimas. Pensé que ya nos habíamos olvidado de la historia del elefante y las hormiguitas. ¿Alguien sabe la historia del elefante y las hormiguitas? Cada vez que pasan los años me decepcionan más. No conocen la guerra de las galaxias. No conocen el cuento de las elefantes y las hormiguitas. ¿Qué sucede? Resulta pues de que había un elefante, no tienen que contárselo porque ya no lo cuento. Había un elefante, ¿ya?, que todos los días iba al mismo charco a tomar agua. ¿Ya? Pero el elefante no sabía cómo, bueno, su cuerpazo, y se metía por los arbustos y había un hormiguero al costado. Entonces, cada vez que pasaba el elefante desgraciado le metía un colazo o un potazo, para el hormiguero y se lo bajaba, ¿no? Entonces las hormiguitas estaban hartas, entonces hartas del elefante. Entonces, como siempre, el elefante venía con todo su cuerpo, le metía un callazo al hormiguero y lo buscaba tumbar. Las hormiguitas dijeron, pucha, que a este fulano no le podemos hacer nada. Una hormiguita, ¿qué le va a hacer? No lo puedo ahorcar, necesitan el cuello, no lo puedo ahorcar. Entonces se pusieron de acuerdo las hormiguitas. Vamos a subirnos a los árboles y a la hora que pase el gordo, todas nos lanzamos y lo picamos. Aquí una mancha de 1 millón de hormiguitas así esperándola. Entonces, cuando el elefante pasa, ¿no? Cuando el elefante pasa, entonces se lo ¡pum! Todas las hormiguitas le cayeron encima y le picó. ¿Se imaginan 1 millón de hormiguitas picándote? ¿No? El elefante desesperado salió, pues, ¿no? Entonces ya nunca volvió a pasar por ahí. Esa es la historia del elefante y las hormiguitas.
¿Ya? Ok. Esa historia del elefante y las hormiguitas es la historia de los parásitos y los eosinófilos. Los parásitos son, imagínense un gusanazo, ¿no? ¿Algunos de ustedes han dado un gusano alguna vez? Yo sé que me dicen que no, pero no les pregunto. Pero bueno, una lombriz más o menos tiene 25 centímetros. ¿Y un eosinófilo qué tamaño tiene? Una hormiguita. Entonces, un eosinófilo no le va a hacer nada. ¿Qué cosa tiene el eosinófilo dentro de su cuerpo? Ácido. Ácido, tienen ácido. Y tienen ácido furiático todavía. ¿No? Solamente que nosotros decimos radicales de oxígeno. Ácido. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si pasa la lombriz por ahí, yo le tiro una gotita de ácido y la lombriz va a agarrar un poquito de saliva y se acabó la gasa. Pero si pasa la lombriz por ahí, todos los eosinófilos se le tiran y le mandan. Yo sé que la lombriz se va a desesperar, ¿no? Y va a tratar de salir. Y eso es lo que sucede con el elefante. O sea, es la historia, esta es la historia del elefante y las hormiguitas. Esa es la acción de los eosinófilos sobre los parásitos. ¿Por qué? Porque el ácido que liberan, ¿no?, va a disolver la cutícula del parásito y de esa manera el parásito se va a desesperar y va a tratar de salir. Obviamente que tienen más formas de defenderse los parásitos, eso casi no sucede, pero bueno, es la manera como se defiende el organismo de estos tipos. Entonces esa es la historia del elefante y las hormiguitas. ¿Ya? Los anticuerpos actúan contra los patógenos extracelulares, tienen un efecto de opsonina e inician la activación del complemento por la vía clásica o la alterna. Nuevamente, la opsonina es aderezada, ¿no? Pero, ¿qué cosa es el complemento? ¿Quién sabe? El complemento es la uva tónica. ¿Ya? O sea, cuando el organismo no puede hacer nada contra el asunto, agarra, viene y le manda una bomba y lo destruye todo. Ese es el complemento. ¿Ya? ¿Ok? Las opsoninas, ¿no? Las opsoninas van a marcar la cosa. Entonces, las opsoninas son como tramos, ¿no? ¿Qué pasa? Y el complemento con las opsoninas es como los israelíes. O sea, ¿sabes qué? Ahí está Jomeini, Yamenei, ahí está Yamenei, márcalo, lo marcan, entonces va, suelta la bomba y ¡pum!, destruyen todo lo que está ahí. Y matan a Yamenei a todos. Eso se llama complemento. Y eso se llama opsonización. O sea, marcaste para que venga otro y lo destruya. Entonces, esa es la situación. Bueno, ya las asesinas naturales ya no tengo que explicarme lo que son. Y en el caso de las bacterias intracelulares que residen al interior de los macrófagos, la acción del interferón gamma es producida. Estimado de las muertes por enfermedades infecciosas en el mundo, estamos hablando en el mundo, bien, las 5 principales causas de muerte. ¿Cuál es la principal de todas? La neumonía. La neumonía es la principal causa de muerte en el mundo. Después le siguen las enfermedades diarreicas. El SIDA ya en medio que se ha desplazado. Pero también persiste la tuberculosis y la malaria. Entonces, para que haya infección tiene que haber entrada de microbio, debe haber invasión, la proliferación que dijo, ¿cómo te llamabas tú, perdona? Lo que dijo Michael, que debía proliferarse. La colonización del tejido del huésped, que es lo que hablamos como daño, ¿no? La evasión de la inmunidad del huésped y en lesión o deterioro funcional. La reacción inicial ante los patógenos se inicia con una respuesta inflamatoria aguda. Eso también es cierto. Por ejemplo, cuando jugábamos pelota y yo le metí una patada a su compañero y le produjo una herida, probablemente no se produjo una infección, como Valerie decía, sino se produjo una solución de continuidad, se destruyeron vasos, ¿no? Y hubo un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las características del proceso inflamatorio? Son 5. Rubor. Levanten la mano para responder. A ver.
quiere usted? Que levante la mano. La primera. Rubor. ¿Ah? Tumor. Calor. Dolor. ¿Cuál? Dolor, calor, rubor, tumor o edema y incompetencia funcional. Esas son los 5 conceptos. Esas son cosas que no deben olvidarse nunca. Siempre hay cosas que uno no debe olvidarse nunca. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. No debe olvidarse nunca. ¿No? Y una cosa que no debe olvidarse nunca es cuáles son los 5 componentes de la información. El dolor, calor, rubor, edema y incompetencia funcional. No debe olvidarse nunca. ¿No? ¿Ok? Son cosas que las tienen que tener grabadas. ¿No? Sí. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Mediadores de la inflamación, no estoy diciendo infección, son los que ven acá. En esta gráfica, lo que vamos a ver abajito son los vasos, un vaso sanguíneo. Como ya casi no muy bien para que puedan dormir rico. ¿Ya? Ok, van a tener hay que tener un vaso sanguíneo, ¿ya? Y arriba lo que están hablando son los más importantes mediadores de inflamación. Acuérdense de algunos grandes, histamina, bradykinin, prostaglandina E2, es importantísimo, ¿no? Factor de necrosis tumoral también es importante. Revisen una gráfica muy bonita. Avanzamos. Características de la inmunidad innata y la adaptativa. Ya hemos hablado hace un rato de una y otra. Importante tener en cuenta lo siguiente. Miren, barreras celulares, la piel, mucosa con moléculas antimicrobianas. Y en el caso celulares es linfocitos en epitelios y anticuerpos, ¿no? En las células, por ejemplo, que forman parte de la inmunidad innata, los fagocitos, los neutrófilos, por aquí alguien dijo los neutrófilos, las células dendríticas, las células asesinas naturales, las células cebadas, las células linfoides innatas. Y en el otro, linfocitos. ¿No? Estas son las interacciones a nivel celular que se producen en la respuesta inmune. Se las dejo ahí para que las revisen. Respuesta inmune en bacterias extracelulares. Los mecanismos de inmunidad innata hacia las bacterias extracelulares son la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. La inmunidad humoral es la mejor respuesta contra las bacterias extracelulares. Su función es bloquear la infección, eliminar microbios y neutralizar sus toxinas. Los antígenos proteicos también activan células CD4 auxiliares, de lo que hemos hablado hace un rato, que producen citoquinas y expresan moléculas de la superficie que inducen inflamación local, mejoran actividades fagocíticas, microbicidas de los macrófagos y neutrófilos y estimulan la producción de anticuerpos. Acá tenemos las estructuras de las paredes bacterianas. Esto lo comparo yo con los tanques. Gran positivos son los tanques italianos de la Primera Guerra Mundial. Alguna vez cuando vean algún libro de la Primera Guerra Mundial, revisen los tanques italianos. Son divertidísimos. Eran chiquititos y no servían para nada. ¿Ya? Entonces, las capas es muy pequeña, los gran positivos, ¿no? Una penicilina fácilmente lo destruye, ¿no? Y algo mejorado son los tanques de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los tanques de la Segunda Guerra Mundial son los gran negativos, que no solamente tienen esta capa de ácido linfotricoico, sino también tienen una bicapa lipídica, tienen lipopolisacáridos de membrana y tienen un montón de factores que van a inhibir las antibióticos. Alguien se cayó. ¿Ok? Eso es lo gran negativo. Pero algo más mejorado, algo mejorado son los tanques Grahams. ¿Alguien conoce los tanques Grahams? Yo sé que no, porque mucho leen de medicina y poco de otras cosas. ¿Ya? Esas son las micobacterias. Miren, las micobacterias tienen no solamente la capa, tienen la capa lipídica, sino también tienen una suerte de proteínas, enzimas y marcadores. Y dentro de ellos tienen a uno muy interesante, que es este de acá, el peregrito que está acá,
que es el lipoarabinomanano. ¿Alguien sabe qué cosa es el lipoarabinomanano? Pregúntenle a sus profesores de práctica. ¿Qué cosa es el lipoarabinomanano? Yo sé que lo van a meter en problemas, pero no importa, está bien. El lipoarabinomanano actualmente se utiliza como antígeno para, o sea, como un marcador de tuberculosis. Cuando tú ves el lipoaminomanano positivo, dices que esta persona tiene tuberculosis sí o sí, ¿no? Solamente que no lo conocen con ese nombre, sino lo conocen como TB-LAN. TB-LAN, ¿cómo está el TB-LAN? Me van a preguntar, el TB-LAN es positivo. ¿Y qué cosa es el TB-LAN? Es una proteína de la cápsula de la bacteria, que es el lipoaminomanano. Y vamos a ver también algunos otros antígenos importantes. Después van a hablar del antígeno del coco, del antígeno del cordón, el antígeno de los histoplasmas. Va a haber un montón de marcadores de ese tipo, que es un tipo de la carta que nos permite identificar, incluso para generar algunos anticuerpos, por ejemplo, los antígenos de los neumococos también se utilizan para marcar y generar las nuevas razones. Es importante el tema de las capas de las paredes bacterianas. Las estrategias de evasión, acá las ven, miren. El microbio se adhiere a un componente de la superficie para entrar en una célula fagotítica. El microbio inhibe la fagocitosis muchas veces. Produce exotocinas que dañan a los fagocitos. Y la cápsula va a proporcionar adherencia muy pobre hacia los fagocitos y por eso no pueden ser. Son formas de evadir. En el caso de las bacterias entéricas, que generalmente son gram negativas, son intracelulares, miren, van a activar algunos sistemas, por ejemplo el sistema de las caspasas, ¿no? En el caso de la proteína YOS de las diacinas también van a activar un sistema de evasión, entonces, y que van a evitar que se produzca la apoptosis. Ustedes saben lo que es apoptosis, ¿no? Es muerte celular programada. ¿Quién sabe lo que es una muerte celular programada? ¿Ah? ¿Ah? Dime. La célula cumple ese ciclo de vida. No es eso. La muerte celular programada es se activa. No es que cumple su ciclo de vida, sino que es activada por algún no. Pero sí podría entenderse esa manera. Pero cuando piensen en apoptosis, ¿han visto Conan el Bárbaro la primera? ¿Se han visto? ¿Quién dijo que se ve esto? Cobarde, no levantes la mano. ¿Te has visto Conan el Bárbaro la primera? No. ¿Tú lo has visto? ¿Qué pasa? Parece el protagonista de Walking Dead. ¿No? Olvídate de Schwarzenegger. Por eso has visto Conan el Bárbaro, te lo perdiste. Ok. No hay una etapa, hay un momento en la película en que está el sumo sacerdote parado en una montaña. ¿Te acuerdas? No lo has visto. Okay. Está en una montaña y todas las sacerdotisas están alrededor, ¿no? Y el sumo sacerdote, en ese caso es un macrófago, agarra, mira así y se queda en la última. Entonces la que está ahí, agarra, mira, se lanza al abismo y se mata. Después señala la otra, se lanza al abismo. El tipo nada más se señalaba y se mataba. Eso es apoptosis. Eso es apoptosis. En cuanto a la señal, no se mata. O si no, ya no han visto, si no han visto Conan el Bárbaro, han visto la profecía, la 1. ¿Han visto Macario? En la profecía también pasa lo mismo, ¿no? Dice, no sé si esa escena en que ella la nana de Damien se sube a la iglesia, se mete en una soga, oye, el día es un cumpleaños, oye, Damián, dando esto por ti, salta y pasa otra. Ya, eso es algo. Vayan a ver Damien y fueron a llevarlo. Entonces, esta es una forma de herencia de la bacteria, que la pueden revisar ahora. Efecto producido por células inmunes de las bacterias extracelares.
La respuesta de los pederos frente a las bacterias extracelulares son la inflamación y la sepsis. La sepsis es una consecuencia patológica de la infección severa producida por bacterias gram positivas y gram negativas. Algunas toxinas bacterianas que van a producir superantígenos estimulan una familia de genes de tipo B-beta en los receptores de las células T, los receptores de células T, PCR. Los superantígenos de estos receptores y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 activan muchos más clones con la posterior producción de grandes cantidades de citoquinas que pueden causar el síndrome de inflamación sistémica. Es una super respuesta. Efecto de la oxonización y el complemento sobre el aclaramiento de las bacterias virulentas en la sangre, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, si la bacteria está libre, ¿no? Es muy difícil que tú la destruyas, pero si le añades anticuerpos que la marquen, entonces vas a facilitar la destrucción. Estábamos hablando acerca de la activación de complemento y los clones y todo eso, los misiles y todo eso, ¿no? Entonces esa es la idea, marcarlas para poderlas destruir. Y si yo puedo tener un buen marcaje, puedo actuar rápidamente y puedo destruirlas. Diversas formas de activación de los receptores, ¿no? Las proteínas, los patrones moleculares de activación, que es el más intuitivo que hay en la respuesta innata. Por ejemplo, que tenemos la tuberculosis, la sífilis, la salmonela, son bacterias que han estado inveteradamente con la humanidad, ¿no? Han desarrollado algún tipo de respuesta especial que permite que sean reconocidas ni bien entran, ¿no? De una forma genética. Ni bien entran, uno las reconoce y saben que tenemos que destruirlas, ¿okay? Entonces, si tú ves, estás en el Monumental y ves a alguien que entra de azul y blanco, tú sabes que tienes que eliminarlo, ¿no? O sea, eso es así, no hay vuelta que darle. Entonces, no tienes que necesidad de comprobar si la camiseta dice AL, no, depende, otra vez, sácalo. Entonces, está bien, entonces así funcionan los PAM, O sea, esa camiseta es un PAM, ¿no? Activa inmediatamente la inmunidad innata que tenemos que eliminar, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ese es un PAM y un patrón de reconocimiento molecular y un toll-like receptor. Funciona esa. La inmunoglobulina M también va a activar un tipo de receptor y así vamos a ver que algunas van a activar el complemento 3B, tanto M como B, y eso va a amplificar la respuesta inmunológica, ¿no? Y también tenemos respuestas propias de IgG e IgG. Avancé. Habían salido, ¿ves? Ok. Fagosoma. El macrófago se tragó a la bacteria, pero la bacteria sabe lo que tiene que hacer. Acá, en este caso, es un hincha de la U, entró. Entonces, entró al guatute, entonces todo el mundo verá que hay que eliminar, ¿no? Uno se escapa fácilmente, ¿no? Y se va a llevar, entonces se escapa, ¿no? No es destruido. ¿Por qué? Porque no lo reconoce, ¿no? En algunos casos, la bacteria queda encerrada o englobada, pero la bacteria emite señales que evitan que el lisosoma se pegue a la vacuola y sea destruida. De otra forma, inactiva al lisosoma. Y la tercera forma como puede evadir es la bacteria en sí, o el agente en sí, genera toda una cobertura que evita que el contenido de los lisosomas la destruya. Esto es lo que sucede generalmente en la leishmania. Con la leishmania pasa esto. La leishmania se ubica dentro de la vacuola, dentro del macrófago. El macrófago no la puede destruir y perderla. Y así como se comporta con la leishmania, se comporta con una multiplicidad de otras células. Protozoarios. ¿No? Respuestas dependientes del macrófago. Todas estas. Las pueden revisar por ahí. Mecanismo de evasión inmune de las bacterias extracelulares. Variación antigénica. El campeón de eso es el gonococo. ¿Ya? La variación entre las bacterias del gonococo es campeonísima.
Tanto es así que, por ejemplo, hace 50 años, cuando uno tenía gonorrea, ¿no? Agarraban, le daban penicilina. Cuando yo era estudiante de medicina y mis patas tenían gonorrea, le dije, algo, estoy quemado, compadre. Usando bramicina, y una aminoglicosis, y iba bien y se le curaba, iba acá. ¿No? Pasaron los años y cuando ya terminé la carrera, el médico, ¿qué pasó? Que estamos hablando del año 92, entonces ya no podíamos usar nitrogramicina, no podíamos usar penicilina, y comenzaron a aparecer unas medicamentos, unas cosas que se llamaban quinolona. Comenzamos a usar quinolona. Las quinolonas podían actuar contra el gonococo hasta el año 2000, sin ningún problema. Me fui a hacer mi recetado. Durante mi recetado, el gonococo comenzó a ser resistente. Ya no podía darle una tabletita, sino tenía que más de una. Hacia el 2005 ya comenzaron a aparecer las primeras cepas resistentes a la quinolona. Entonces comenzamos a usar la ceftriaxona a dosis de 250. En el momento actual estamos usando ceftriaxona a dosis de 1 gramo y tenemos dudas si nos van a repetir. En el futuro, cuando alguien tenga gonorrea, que se persigue porque no vamos a saber qué hacer, ya no vamos a tener bacterias, vamos a tener antibióticos. Ese es un gran problema y es porque la Neisseria gonorrea es campeona variando antigénicamente. Inhibición de la activación de complementos, muchas bacterias, resistencia a fagocitosis, tienen el neumococo. La Neisseria meningitidis, otro gran problema. Barrido de especies reactivas a oxígeno. Las intracelulares, inhibición del fagolisosoma, la tuberculosis es la campeona, legionela también, inactivación de las especies reactivas al oxígeno, ese es el micobacterium leprae, y de reproducción de membranas del fagosoma o escape del citoplasma, es la Listeria monocytogenes. Complicaciones tardías de la respuesta humoral, no nada más, pero no vamos a tratar de este curso porque son más inflamatorias. La fiebre reumática, la godoverulonephritis, streptococcus. Avanzamos. Respuesta inmune a las bacterias intracelulares. La mejor respuesta inmune protectora contra las bacterias intracelulares es el reclutamiento y la activación de fagocitos mediados por células T. Se producen dos fenómenos, con el CD4 y con el CD8, ¿no? Que se activan las células con los fagocitos y permiten la destrucción de microbios, y la otra es por linfocitos T citotóxicos que destruyen las células infectadas. Las bacterias que crecen en hábitats intracelulares, habíamos hablado de la tuberculosis, la lepra, ¿no? Existen otras también, ¿no? Las células T helper van a liberar citoquinas al contacto con macrófagos no infectados que van a activar los iones de óxido nítrico, intermediario de oxígeno y otros mecanismos microvisibles. Factor de necrosis tumoral y granulomas. Aquí hay que entender una situación inmunológica. El factor de necrosis tumoral es capaz de activar macrófagos. Debido a que las bacterias intracelulares se han adaptado para persistir en los fagocitos por largos periodos, causan la activación persistente de estos macrófagos. Entonces, la respuesta histológica a muchas de estas infecciones es la formación de un granuloma. De aquí lo que entendemos es lo siguiente: no lo puedo matar, se metió, no lo puedo destruir. Como no lo puedo destruir totalmente, lo que voy a hacer es encerrarlo. Encerrarlo con varias capas. Pregunta: ¿han visto Kung Fu Panda? ¿Han visto Kung Fu Panda la 1? ¿Han visto la 1? ¿Cómo encierran al gato? ¿Cómo? ¿Cómo es la prisión del gato? ¿Cómo es la prisión del gato? Varios pisos, y queda bien en todos los pisos. Soldados, con soldados de varios tipos. Y están encerrados y el gato estaba y abajo, no solamente el gato estaba suelto, el gato estaba amarrado. ¿Cómo se escapó el gato? ¿Ah? Por una plumita que se le cayó al ganso. ¿Me entiendes? O sea,
Esa es la historia del macrófago. Perdón, esa es la historia del granuloma. Todo el sistema inmune encierra al gato. Mycobacterium tuberculosis lo encierra. Forma su granuloma, lo encierra todo completamente y mantiene. No es algo estático, es algo dinámico, pero va encerrando. Finalmente vamos a tener aquí la bacteria, ¿no? La bacteria que es el Mycobacterium. Vamos a tener alrededor de ella macrófagos que se lo han tragado. Alrededor de ella vamos a tener linfocitos T, linfocitos B. Alrededor de ella vamos a tener otros tipos de células, vamos a tener los sincitios. Alrededor de ella vamos a tener fibroblastos. Alrededor de los fibroblastos vamos a tener osteoclastos que van a tratar de calcificar el granuloma, ¿no? Y de esa manera lo van a mantener cerrado. Un nódulo de primario en la tuberculosis. ¿Qué sucede? Viene el VIH. ¿Y a quién ataca? A las células T. Entonces, ya se van a acordar del granuloma, que es algo que nosotros debemos de entender que es un proceso crónico habitual en los procesos infecciosos para que pueden ser descubiertos. Las diferencias individuales en los patrones de respuesta a células T son determinantes importantes en la progresión y pronóstico clínico de la infección. Los principales mediadores de la inmunidad, ¿tenemos cuánto? Avísenme cuando faltan 5 minutos para cerrar la clase. Los principales mediadores de la inmunidad frente a los hongos son los neutrófilos, los macrófagos y las células de los tejidos. Los macrófagos de las células dendríticas detectan los organismos fúngicos mediante los receptores tipo TOL y receptores similares a las lectinas que se llaman dectinas. Lectinas bacterias, dectinas hongos. Las lectinas reconocen los beta-glucanos de los hongos, obviamente, de los hongos. Los macrófagos de las células dendríticas liberan citoquinas que reclutan y activan los neutrófilos directamente a través de la activación de células linfocitos T, linfocitos citotóxicos residentes en los tejidos. Los neutrófilos presumiblemente liberan sustancias fungicidas, especies reactivas a oxígeno y enzimas lisosomáticas. ¿Qué pasa? Los neutrófilos van a inactivar el paso de los hongos. Por eso es importante tener un buen número de neutrófilos para inactivar al hongo y que el hongo no atraviese. Cuando baja el nivel de neutrófilos, se produce la invasión sistémica del hongo. Principalmente, ¿cuál? La cándida, ¿no? Es el principal problema. Existen otros hongos también, pero la cándida es el principal problema. Ahora, miren, todos los hongos tienen algunos antígenos importantes dentro de su membrana que va a permitir ser reconocidos por diferentes tipos de receptores tipo TOL, ¿no? Acá tenemos las lectinas, ¿no? Virus. El mecanismo principal de la inmunidad innata contra los virus es la producción de interferón tipo 1 y la destrucción por las células asesinas naturales. Los interferones son producidos por las células dendríticas. Las vías que desencadenan la producción de interferón son el reconocimiento del DNA, DNA o RNA viral por los receptores tipo TOL endosómicos o los NLR, ¿no? La activación de receptores. ¿Qué va a pasar ahí? Detectan DNA viral o RNA viral e inmediatamente se liberan interferones para destruirlo. Es lo que se ve siempre en los primeros días de una infección viral. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes vean COVID, cuando vean VIH, cuando vean mononucleosis infecciosa, cuando vean citomegalovirus, cuando vean cualquiera de esos agentes, lo primero que van a ver es que los primeros 5 o 7 días van a tener un cuadro febril y sistémico intenso. Ese cuadro febril y sistémico intenso es producido por las prostaglandinas, ¿no? Y también es producido por la liberación de interferones, ¿no? Porque es la forma innata de tratar de destruir a los virus. Recuerden eso, porque siempre van a ver lo mismo, ¿no? Que siempre van a ver ese mismo comportamiento.
La expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 está frecuentemente anulado por los virus e inhibe a las células asesinas naturales. El interferón tipo 1 tiene un papel de importancia en el inicio de la respuesta inmunológica frente a virus. La inmunidad adaptativa incluye fenómenos de bloqueo por anticuerpos neutralizantes, los que hemos visto cuando se han preparado las vacunas. En procesos posteriores a la destrucción de la célula infectada se da por acción de células asesinas naturales. Contra la infección viral, los virus tratan de evadir el sistema inmunitario mediante cambios en la antigenicidad de su antígeno en la superficie. En eso es campeón el virus de la influenza, que va a producir dos tipos de cambios, el cambio drift y el cambio shift. Un cambio drift es un cambio leve que no altera mucho la inmunidad. Por ejemplo, cada año, ¿no?, ustedes van a ver que los virus de influenza mutan, pero su mutación es casi imperceptible y casi no produce daño. Pero existen algunos momentos en la historia en que la mutación ha sido demasiado intensa, y al ser demasiado intensa, la respuesta inmunológica se altera y va a formarse como un nuevo virus. Eso también sucedió con el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un coronavirus que era el que nos contagiábamos todos los inviernos y que no nos producía ningún problema. Pero el día que un chino se tragó un murciélago brutal, se fregó el asunto porque el murciélago le pasó el coronavirus, y ahí, bueno, el resto es historia. El resto es historia. Ya tenemos lo que tenemos. Y ahora, prácticamente ya no se siente. Inmunidad adaptativa está medida por anticuerpos. Los anticuerpos bloquean la unión de ingreso de células huésped. Los anticuerpos más efectivos son los producidos por células T, células germinales. Ya lo entienden por qué. Ya lo hemos hablado. ¿Por qué son más efectivos? Son más precisos. Hablábamos de las pistolas y de las metralletas. Okay. En las infecciones latentes, el DNA viral persiste en la célula del huésped, pero el virus no replica. La latencia sería un estado de balance. Hepatitis B. En algunas infecciones virales, el daño tisular podría ser causado por linfocitos T citotóxicos. Total 2 veces para. Están penando. Ok. Mecanismo de variación de los virus. Variación antigénica. Influenza. Rinovirus. HIV. Sí. Faltan 5. Ya. Producción de receptores citoquinas. Producción de citoquinas inmunosupresoras. Infección en cuarto daño celular funcional en las células inmunes. Inhibición y activación del complemento. Parásitos. Los parásitos incluyen protozoarios, hermitos y ectoparásitos. Lo hemos hablado, vamos a pasar de largo. Inmunidad adaptativa frente a los parásitos está mediado por TH1 y TH2. Mecanismo de inmunidad protectora, acá tenemos los parásitos más importantes, el de malaria, leishmania, tripanosomas, entamuebas, y la enfermedad que produce, y los mecanismos de inmunidad protectora que se pueden desarrollar. Estos son los parásitos más comunes dentro del grupo de los protozoarios a nivel mundial. Tenemos la malaria, la leishmania y el Chagas, tres grandes problemas en nuestro país. A nivel del mitos, el esquistosoma no es tan problema para nosotros. La quetididosis tampoco, más para los argentinos, los zonas ganaderas. Las uncinarias sí es el dolor, es el causante de tanto peruano. Esa es la uncinaria, porque la uncinaria produce anemia, y la anemia daña el cerebro de nuestros niños, y finalmente lo que queda es congresistas, y ese es el problema. Esos muchachos tenían ucinarias en todas partes. ¿Ya? Características de los parásitos, mecanismos de acción, formas de evasión. Acá tenemos un hermoso eosinófilo. Forma de expulsión de nematos del intestino, activando la velocidad intestinal para que de esta manera puedan ser eliminados. Evasión inmune, variación antigénica, dentro de ellos el tripanosoma y plasmodium son campeones, resistencia al complemento, inhibición de respuestas del huésped y expresión de antígenos. Se acabó.